mucho gusto en recibir aquí en estudios, en vivo, al contador Bruno Gili. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Te hemos recibido con otros sombreros, digamos, en alguna oportunidad, pero ahora toca darte el espacio y además desearte éxito en la gestión de lo que será Uruguay Innova. Si tuvieras que describir básicamente de qué se va a tratar esta nueva institucionalidad, cuál es el proceso, cuáles son los propósitos, cuál es el presupuesto que vas a tener, además que me imagino que estás en esa pelea. Bueno, lo último todavía falta sí. Para dar información. A ver, Uruguay Innova es una estrategia, es una visión, es un propósito a los efectos de poder, digamos, construir un Uruguay que su economía crezca, sea más sostenible, con empleos de calidad y que esté adaptada a las exigencias y las velocidades del siglo XXI, que estamos viviendo en el medio de cambios en todas las dimensiones, ¿no? No solo las tecnológicas, que es la que más nos llaman a nosotros, en esto que se da por conocer como la revolución 4.0, que es las transformaciones radicales en los mundos de las ciencias, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las infraestructuras, pero también un mundo que cambia políticamente, un mundo que cambia demográficamente, con retos sociales que Uruguay tiene y son muchos en distintos ámbitos. Y bueno, de alguna manera, esto lo hemos escuchado muchas veces, necesitamos que la ciencia y el conocimiento estén en el corazón de las decisiones que se toman y en los procesos de cambio que el Uruguay tiene que tener, y además que también hay un cierto diagnóstico compartido que los problemas a encarar y las oportunidades que existen a encarar necesitan una visión más integral, o sea, afectan a cada uno de nuestras organizaciones, ministerios, instituciones, al sector privado. Entonces, de alguna manera es como darle un paraguas transversal, es una palabra un poco muy usada últimamente, pero que es efectiva, y bueno, ese es el objetivo Uruguay Innova. Entonces, intentar poner la innovación en un sentido amplio y a las instituciones que Uruguay ha creado, y muchas en los últimos 30 años, muchas, mejor organizadas para tener un mayor impacto, y al final que es para lo que los recursos públicos deben ser utilizados, que es lograr el impacto en mejorar la calidad de vida de la gente. Así que esa es la visión ambiciosa, digamos. Obviamente, a los efectos prácticos, el rol nuestro va a estar acotado a determinadas actividades, asumiendo que los demás ministerios obviamente van a cumplir sus roles con una visión similar de innovación y de compromiso con los problemas del país. Sí, estaba precisamente deteniéndome en eso. En principio hay una definición clara, y es que es una institucionalidad transversal. Por eso en presidencia, ¿no? Tratando que, bueno, de presidencia de alguna manera es donde coordina, ¿no? Tanto la Secretaría de Presidencia como obviamente el presidente, coordinan el conjunto de las instituciones del gobierno, y las sobrevuelan, las miran por encima, ¿no? A los ministerios y al conjunto de las agencias, que es donde yo tengo más incidencia, que son las agencias que Uruguay ha ido creando para, en general, como organismos descentralizados, como entes estatales, de derecho público no estatal, que intentan llevar adelante actividades de investigación, de desarrollo, de innovación, de cambio. ¿No hay riesgo de duplicar algún esfuerzo? Bueno, Uruguay Innova, dice Uruguay Innova, no es una institución en sí mismo, no vamos a crear una institucionalidad en el sentido de una agencia o un ministerio o una secretaría tal cual. Es un programa, y como programa va a actuar, y una vez que todo esto madure, posiblemente deje de tener sentido en algún momento, se integre a lo que se esté desarrollando. Sí va a haber algún cambio de institucionalidad. Por ejemplo, la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es una dirección del Ministerio de Educación y Cultura, se le va a dar más jerarquía, se va a dejar de existir en el Ministerio de Cultura y va a crearse una Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento en Presidencia de la República, ¿sí? Con algunos roles que ahora vamos a conversar. Lo que hay se fortalece una misma institución para darle más jerarquía. ¿Por qué? Dar una visión más, porque la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico y la innovación tienen que estar en cada ámbito de la sociedad. En particular en el sector público, que actúa en el sector privado y el privado, ¿no? Los gobiernos centrales lo que hacen, generan oportunidades, generan regulaciones que tienen que ser pro innovación, tienen que generar procesos burocráticos dinámicos y tienen que poner recursos para resolver lo que le llamamos en economía fallas de mercado. Aquello que normalmente el mercado no resuelve, intentamos resolverlo con un instrumento público. Pero la magia de la innovación ocurre en los actores de la sociedad civil, en las empresas, en las agencias que el Estado ha creado en el derecho privado, en las organizaciones públicas, en el sistema educativo esencialmente. Sí.
Ese es el reto, por eso una visión de la Secretaría más paraguas, arriba, eso es lo que más decía, paraguas. ¿no? Ahora, Bruno, sobre los roles, ese concepto que acabas de mencionar, la pregunta es, ¿qué es y qué no es Uruguay Innova? Está bien. Uruguay Innova, vamos a definirlo por donde Uruguay Innova quiere impactar. Uruguay Innova quiere impactar coordinando el ecosistema y haciendo que funcione en forma coordinada, donde no haya duplicaciones de esfuerzos, donde hayan claridad en los instrumentos que el Estado tiene para promover la innovación, lo pueda, digamos, de alguna manera coordinar para que eso ocurra de una manera más virtuosa. Sobre 4 elementos esenciales vamos a tratar de trabajar para, a partir de las agencias que ya existen y de los actuales y de nuevos instrumentos, potenciar 4 áreas de trabajo. Más generación de conocimiento. Necesitamos ampliar la cantidad de personas que en Uruguay participan en la formación y el desarrollo de investigación, tanto a nivel científica como a nivel de ciencias básicas, como en ciencias naturales, como en ciencias de la vida, como en ciencias sociales. Uruguay, cuando uno lo compara con el mundo, tiene una inversión en este sector de la actividad que es investigación y desarrollo, y de personas dedicadas que es menor a los países desarrollados, chicos, no grandes, ¿sí? Chicos. Entonces, esa es un área de trabajo. ¿Cómo ayudamos a potenciar que nuestras universidades públicas y privadas, nuestras instituciones que hacen investigación, el Clemente Estable, el INIA, el Instituto Pasteur, hagan más y que sean más, se pueda potenciar, asociado a los desafíos que el país tiene? Por otro lado, necesitamos crear algunas plataformas integradoras. Hoy pensar la ciencia por nichos es un error. Cualquier problema necesita de múltiples disciplinas para resolverlo. Necesita una colaboración entre el sector público y privado muy potente. Hay experiencia de esto, queremos a través de plataformas integradoras potenciar que esto ocurra y que haya mucho más vínculo, que haya muchos más institutos Pasteur, que haya muchos más institutos en temas vinculados a la inteligencia artificial, que haya mucho más polos de desarrollo científicos tecnológicos como el de Pando, que haya más, que UTEC se integre, que lo ha hecho muy bien, se integre mucho más potente al mundo productivo en el interior, que INIA, todas las 5 estaciones de INIA en el interior puedan trabajar mucho más, que lo han hecho muy bien, pero mucho más integrada al sector productivo para hacer que la productividad de nuestro sector agroexportador mejore. Esa es la idea, entonces es empujar. Claro. Si me decís que tiene que empujar y corregir, intentar corregir las fallas o los instrumentos que hoy no están logrando eso. ¿Y cuál es hoy la falla que advertís con mayor claridad? Bueno, hay cosas que tenemos. Por ejemplo, tenemos mucha dispersión de agencias e instituciones, necesitamos que coordinen más y que no se dupliquen los esfuerzos, y por lo cual eso libere fondos para que vaya donde tienen que ir, efectivamente, que es a los que tienen que recibir esos fondos para hacer las actividades innovadoras, o de investigación, o de desarrollo, o de aplicación, de transferencia tecnológica, y que mejoren la realidad. Ahí te pregunto algo. Hay muchos instrumentos. Uruguay tiene más de 300 instrumentos, son muchos, sí, de tamaño muy chico, con muchos costos de funcionamiento. ¿Hay evaluación de esto? Bueno, hay poca evaluación. La verdad que la realidad es que hay poca evaluación. Por eso, entre otras cosas, el programa va a crear una unidad de evaluación y monitoreo en política de ciencia, tecnología e innovación que midan el impacto. A mí me gusta entender cuando se habla de evaluación qué quiere decir, porque rendición de cuentas hay. Uno recibe la rendición de cuentas del Parlamento, las agencias presentan sus estados financieros, el Tribunal de Cuentas controla, los números la cierran. Si querés hacer cerrar los números, pero cuando uno va a evaluación, lo que habla es impacto. A mí me gusta usar el ejemplo de los canadienses, que son quien yo en general he seguido para tratar de entender sobre cómo uno evalúa políticas públicas. Pero ellos dicen algo que es muy, esto que voy a decir es muy genérico para cualquiera que haya estudiado evaluación. En general uno trata de ver, los recursos que te di, ¿dónde los usaste? El dinero, las infraestructuras. Entonces uno evalúa esos recursos si están. Uno evalúa las actividades, ¿qué hiciste? Y ¿qué resultado obtuve con eso?